Bueno, yo como lo vi a Matías con su machete, voy a traer el mío. Acá, esta es básicamente la impresión del archivo Sarasa 2. Sarasa 1 fue el que acaba de contar Diego. Vamos a hablar de justamente qué es innovación, porque lo de la Sarasa tiene algo de verdad. No queda muy claro. La innovación es una palabra que suena bien y se usa de manera muy intercambiable. Si me doy vuelta así, suena peor que si me doy vuelta así. Me parece que la grabación va a sonar irregular. ¿Qué es innovación? Cuando uno piensa en innovación, piensa exactamente en lo que dice Diego. Primero que piensa es en jóvenes disruptivos en un garage de Silicon Valley o en gente resolviendo el mundo con algoritmos en Singularity University. Y lo segundo que piensa cuando lo trae a Argentina es en Blue Smart, las valijas con Wi-Fi o los satélites fresco y batata de Satellogic. ¿Sí? La pregunta que uno se hace desde el punto de vista de la política pública, yo soy economista, así que soy casi como un intruso en esta comunidad, es, ok, ¿cuánto es esto? ¿Cuántos son? ¿Cuánta gente emplean? ¿Cuánto dinero hacen? ¿Dónde lo hacen? Lamentablemente no hay muchas estadísticas de esto. Sería bueno tener estadísticas de esto, pero no las hay. De hecho, yo hablando con Endeavor, por ejemplo, le podía datos sobre emprendedores, y vamos a hablar un poco de emprendedores en un segundo, y tampoco lo tenían. Me daban inferencia cualitativa, información anecdótica. Mi conjetura es que son muy pocos, que emplean muy poca gente, que no hacen mucho dinero y que la mayoría están globalizados, es decir, lo poco que son y lo que hacen, lo hacen en gran medida afuera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tendríamos que tener 1.000 y 10.000 Satellogic y Blue Smarts, pero que eso al comienzo es insuficiente. Esto es lo que estaba buscando mentalmente. ¿Qué es innovación? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un poco definir la palabra, porque como decía antes, innovación se usa como creatividad y como emprendedorismo de manera intercambiable para decir algo moderno que nos va a llevar a la frontera, alguna frontera deseable. Innovación no necesariamente es invención. Invención es innovación, pero el recíproco no es necesariamente cierto. ¿Sí? Por ejemplo, la mayoría piensa en innovación en términos de Silicon Valley. Silicon Valley es un modelo fetiche que muchos países han intentado copiar. Hasta donde yo sé existen dos lugares. Los dos lugares están en Estados Unidos. Uno es Silicon Valley y el otro creo que es Cambridge, Massachusetts. Aparte de eso, ese modelo en general ha fracasado por varias razones que podemos especular, entre otras porque se necesita una escala, una concentración de conocimiento, se necesita ser el primero. Porque el modelo Silicon Valley es, en alguna medida, un modelo ganador lleva todo. Yo me hace recordar el modelo Silicon Valley cuando en la Universidad de Torcuato de Tela iniciamos un proceso de doctorado latinoamericano. Queríamos hacer doctores latinoamericanos en vez de tener que mandarlos afuera. Pero lo que pasaba era que cuando venía un alumno bueno le preguntaba al profesor, ¿qué hago? ¿Estudio acá o afuera? El profesor decía afuera. Entonces todos se van a Silicon Valley, pero no queda nadie acá. Entonces hay uno solo. ¿Sí? Está bárbaro que en el parque de la innovación queramos hacer un Silicon Valley. Hay que hacer 10 Silicon Valley, pero no es necesariamente suficiente. Y de hecho hay que tener en cuenta que es un proyecto a largo plazo y de riesgo. Lo más probable, el prior estadístico, es que no salga como lo pensamos. Entonces hay que pensar alguna alternativa. ¿Qué otra cosa no necesariamente es innovación? Es emprendedorismo. El emprendedor innovador es innovación. Pero no toda la innovación es emprendedora. De hecho, una cosa que llama la atención en Latinoamérica y en Argentina en particular es que hay demasiados emprendedores y pocas empresas medias. Nosotros tenemos un ahuecamiento de la distribución de empresas. Nuestro problema no es crear empresas, aunque sería bárbaro crear cientos de miles de nuevas empresas, sino que esas empresas maduren y lleguen a ser medianas. Salir del enanismo empresarial, si se quiere llamarlo de alguna forma. Hay un enanismo empresarial. Nuestra distribución tiene una cola muy, muy pesada, que son todas las pequeñas y microempresas, y el emprendedorismo suma las microempresas. Entonces, es tan importante, o quizás más importante, llevar gente a esa cola como sacarla de la cola y meterla en la parte del centro de la distribución. Nosotros, en general, cuando pensamos en innovación, en frontera, en este como clúster de ideas novedosas y modernas, pensamos en los unicornios argentinos, pero uno tiene que tener en cuenta cuál es la naturaleza de esos unicornios. Los unicornios no necesariamente son innovadores en el sentido tradicional. ¿Cuáles son nuestros unicornios? Son nuestras copias locales de eBay, de Craigslist, de Expedia. Son muy exitosos y se han convertido en una suerte de multilatinas, pero son 4 en realidad, porque no se vendió, y
Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuánto se puede escalar? ¿Cuántos más de estos podemos hacer? ¿Cuánto tracciona ese tipo de emprendedorismo la actividad económica más competitiva? ¿Cuánto agrega la competitividad? Como preguntaba Matías al inicio. Bueno, mi conjetura es que poco. Tienen pocos encadenamientos, no hay tantas nuevas opciones de arbitraje. El arbitraje, por si alguno de ustedes no entiende la jerga, es básicamente copiar un modelo de una empresa que en Estados Unidos vale, digamos, $1.000 millones y traerlo al mercado latinoamericano, que es el 10%, y por lo tanto, eventualmente esa empresa valdrá $100 millones. Y el arbitrajista lo que hace es mira a las empresas americanas y ve cuáles de todas esas empresas valen más de $1.000 millones y ve si la puede copiar para el mercado latinoamericano o si vale $10.000 millones o más, como Amazon. Bueno, el mercado argentino por ahí es suficiente. El mercado argentino será el 1 o 2% del americano. Pero ese modelo de arbitraje, como digo, tiene limitaciones. No implica que no tengamos que tener estas empresas, implica que eso no es necesariamente suficiente. La innovación, en la mayoría de los casos, menos glamorosa. La innovación es más imitación, o la palabra técnica sería adaptación, o ingeniería inversa. Por ejemplo, el caso exitoso de innovación en Argentina es nuestra industria farmacéutica, tan vilipendiada porque copia. Bueno, no es que copia, lo que hace es descula, va para atrás y adapta, porque no necesariamente necesitamos las mismas cosas en términos de farmacia que otros países. Hay países que se han desarrollado con esto. El modelo japonés fue básicamente, esencialmente, basado en este tipo de enfoques. Nuestra innovación también tiene mucho que ver con este nivel de adaptación. Yo en general suelo hablar, cuando me preguntan, bueno, ¿cómo hacer Argentina para desarrollarse? Y en particular, ¿qué le vamos a vender al mundo? ¿En qué vamos a ser competitivos aparte de la soja? Bueno, pienso en típicamente dos modelos. Un modelo que llamo modelo Malbec y otro modelo que llamo modelo finlandés. El modelo Malbec es esto. Es agarrar la uva, que es la renta de un recurso natural que sería tierra, agarrar el producto del recurso natural y agregarle valor. La botella de Malbec en Londres, en un Marks & Spencer, tiene, no sé, 5 o 10% de campo, tendrá otro 10% de manufactura, y el resto debe ser todo marketing, o sea, servicios de diferente nivel, de alto valor, la mayoría de ellos, diseño, creación de marca, distribución, publicidad. Todo esto que vemos acá, eso es el Malbec argentino Wine Spectator. Eso es lo que hace que el Malbec lleve la uva de valer 1 a valer $30. Los precios los estoy inventando, pero seguramente multiplica muchas veces su valor. Hay varios de estos casos, de hecho, en Argentina. El otro día hablaba con el ministro de Producción, el ex ministro de Producción de Perú, me decía que cuando iba a hablar con los productores de arándanos, los productores le decían, bueno, ¿cómo hacemos para enlatarlos, hacer mermeladas? Y al final llegaron a la conclusión de que lo mejor que tenían que hacer es meterlos en un frasquito de vidrio, brillante, arándanos seleccionados, poner una etiqueta que diga arándanos de Perú o algo así, ponerle abajo una cosa que diga certificado por, si ustedes pongan el nombre, y eso vendía los arándanos 5, 6, 7 veces más caro que una mermelada de arándanos, porque el valor no estaba tanto en el procesamiento, sino en el marketing, la creación de marca, y todo eso es innovación. Esto también es innovación, es generar encadenamientos transversales, o sea, el turismo, qué cosa más pedestre, qué cosa más tradicional que el turismo. Bueno, el turismo también se puede innovar. Esto es turismo rural, es la bodega del Esteco, hacen vinos y venden camas. Esto también es innovación, el Cerro Castor. Si a mí me preguntan cómo innovamos el aparato productivo de Tierra del Fuego para eliminar ese impuesto tan grande que es a la economía argentina, el subsidio de la industria de ensamblado en Tierra del Fuego y crear algo para que la gente pueda tener una actividad genuina y sustentable. Bueno, esto es Cerro Castor. Cerro Castor se puede multiplicar por 5 fácilmente, porque hay mucha montaña alrededor. Genera ingresos. No solo genera ingresos para los dueños del Cerro Castor, genera ingresos para toda la economía porque desde los productos típicos hasta diferentes actividades turísticas asociadas a este enclave, hacen que gente de trabajos de baja calificación, inespecíficos, generen nuevos bienes y servicios que venden a un precio razonablemente alto. Eso también es innovación, de hecho, innovación en el sentido amplio. Y de vuelta es innovación adaptativa, porque esto se ha hecho 1000 veces afuera. Si yo tuviera que desarrollar esto, lo primero que haría es como se ha hecho afuera. Yo hablaba del Malbec recién, pero lo del Malbec es claramente una copia, una imitación, una adaptación del Cabernet de Napa o del Syrah
de Australia. Digo, varios países han iniciado ese proceso de generar una marca. Esto es innovación, va a hablar de esto Iván Ordóñez más adelante, pero nosotros cuando hablamos del campo hablamos de la soja, pero nosotros básicamente nuestras exportaciones basadas en el campo son 1/3 porotos, 2/3 elaborados, manufacturas basadas en productos agropecuarios. Y de hecho todavía hay mucho más para hacer. Tenemos una marca que es siembra directa, tenemos encadenamientos hacia atrás en términos de tecnología incorporada en la semilla, tenemos encadenamientos hacia adelante en, bueno, lo que decía, las manufacturas basadas por ejemplo, aceite, por ejemplo. Todo eso, todo ese valor agregado es también innovación, ¿sí? Innovación basada en recursos y en know-how que nosotros de alguna forma tenemos porque son actividades en las cuales hace mucho que estamos trabajando. Esto también es innovación, esto es marca. Lo interesante de esto es el ejemplo claro de cómo nosotros desperdiciamos este tipo de innovación. Fíjense, esto es un dulce de leche que se vende en Londres, en el Marks & Spencer. Este MIS es Marks & Spencer. Si vamos para atrás, la página de los que producen este dulce de leche son un inglés y un argentino expatriado que lo producen, no sé si en España o en Inglaterra. O sea, nos robaron la marca. Nosotros somos el único país que prestamos nuestras marcas al exterior. Por ejemplo, Patagonia es una marca gringa. Nosotros no aprovechamos eso. Hace poco Häagen-Dazs vendía el helado de dulce de leche. Importábamos helado de dulce de leche, más caro que el local. Entonces, apropiarse de la marca, generar marca, eso también es innovación. ¿Quién innova? De vuelta, aquí vale la pena repasar algunos de los lugares comunes, porque uno cuando piensa en innovación piensa en el garage, piensa en el joven disruptivo, piensa en la universidad top, piensa en clase media alta, bien alta, lleno de amigos y familiares con dinero que me financian la innovación. Pero lo cierto es que la innovación en el mundo y en Argentina en particular se realiza fundamentalmente en grandes empresas. Donde acá falta innovación es en las empresas. Investigación y desarrollo y también innovación de procesos que no son agrupados como investigación y desarrollo, pero que son tan valiosos como estos que mencionaba antes, crear marca, distribución, todo eso genera valor, ¿sí? La innovación es una suerte de evolución. Uno podría pensar la innovación desde un punto de vista darwiniano. Déjenme decirles algo, mencionarles qué quiere decir esto ahí abajo de Cenicienta, porque me parece que es interesante remarcarlo. Nuestro fetiche de la innovación, del innovador solitario, en general, si uno lo piensa, se parece mucho, y de hecho Silicon Valley es un poco así, a una suerte de Hollywood de innovadores, si se quiere. Si uno va por Silicon Valley encuentra tantos innovadores frustrados como actores o libretistas frustrados en Hollywood, alrededor de Hollywood. Lo del final de Cenicienta básicamente me hace acordar, esto lo escribí alguna vez en una columna, a una de mis películas, de mis culebrones favoritos de Hollywood, que se llama La Condesa Descalza, en donde básicamente Ava Gardner es un personaje que va desde pobre a rica y termina casándose con un príncipe y tiene una gran boda fastuosa y se van a la alcoba y se cierra la puerta, y esto es básicamente el minuto 40 de la película. Y después cuenta lo que pasa después, porque nadie nos cuenta qué pasa después de la noche en que comieron perdices. Y lo que pasa después de la película es justamente un culebrón, porque el príncipe es impotente, es decir, gay, pero lo convirtieron impotente en Hollywood, y ella al final tiene un hijo con el chofer y la mata, y es una cosa de terror, una película muy buena, por cierto. Pero lo que quiero decir es que cuando uno ve al innovador estrella en la tapa de la revista, recién aparece. A los 3 años hay que buscarlo, ¿sí? Muy pocos de estos innovadores realmente tienen éxito. Hay que dejar, me parece, de endiosar la figura romántica del innovador y darle algunos instrumentos para que sobreviva. La tasa de mortandad de los innovadores en Argentina, los emprendedores innovadores en Argentina es muy alta. Volviendo al darwinismo, y eso ya voy cerrando, hace ya varios años, cerca de 10 años creo, 2 economistas, Ricardo Hausmann y Daniel Rodrik, acuñaron la frase de self-discovery, el concepto de autodescubrimiento, para describir algo de manera muy cualitativa, el proceso por el cual uno toma ciertos riesgos y empieza a probar, y probando encuentra nuevas formas de producción, nuevo know-how, ¿sí? ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? ¿Y por qué el concepto de darwinismo, volviendo un poco, si se quiere, a resignificar el darwinismo al que se refería Lino? Bueno, porque la innovación es un poco, o el proceso de promoción de innovación es un poco crear
facilitar el caldo de cultivo. ¿Sí? Nosotros no sabemos muy bien por dónde va a aparecer, no sabemos muy bien qué es lo que va efectivamente a florecer, y creo que es un error ex ante como política tratar de determinar cuál va a ser el proyecto o el sector innovador. Creo que es mucho más práctico generar el caldo de cultivo con políticas transversales que faciliten la innovación, faciliten la transmisión del conocimiento, el financiamiento, el acceso a mercados, etc. Y no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Es darwinismo esencialmente. Es una mezcla, una recombinación que a veces sale bien, a veces sale mal, y a veces sale mal y de todas formas genera know-how para otros proyectos, como decía el economista Albert Hirschman. Yo creo que hay que pensarlo desde ese punto de vista cuando pensamos las políticas públicas. Dejar de glamorizar la innovación. Tenemos que cortarla con los PowerPoint, los cursos de innovación, y hablar de innovación y resignificar la innovación y dejar que fluya, crear las condiciones para que fluya. Por eso, ¿qué es innovación? Bueno, algo así. Gracias.